Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias Vilma por la invitación, muchas gracias al colegio y a la FIADI por la organización de este foro tan interesante y por haber contado conmigo, que para mí es un auténtico placer pasar esta tarde con ustedes y tener la oportunidad de hablarles ahora de un tema que enseguida les indico y luego con un poquito más de tiempo de otra cuestión en la que estoy trabajando recientemente con mucha intensidad, el crowdfunding. En primer lugar, les quería brevemente explicar por qué he elegido este tema en el contexto de la mesa, para darle un poco el marco y las limitaciones que tiene con respecto a la cuestión de la electronificación. Como ven, el tema se refiere y engarza directamente con uno de los ejes de este congreso, precisamente en el marco de la celebración del 50 aniversario de la CENUDMI, de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Y este tema en particular, como les digo, engarza directamente con este proceso tan intenso y amplio de armonización internacional que está liderado por la CENUDMI. Y se refiere en particular a lo que tiene que ver con los llamados contratos de financiación garantizada. Es decir, con la facilitación del acceso al crédito y la promoción de la financiación, estableciendo un sistema de garantía sólido, creíble y transparente. Les digo esto porque van a detectar inmediatamente que no les voy a hablar de armonización en tema de electronificación. No voy a hablarles de uno de los instrumentos o uno de los muchos instrumentos internacionales que hablan de electronificación. Pero sí creo, y este es el interés o el planteamiento que quería hacerles en los minutos de los que dispongo, sí creo que este proceso de armonización en materias de garantías mobiliarias tiene tres puntos de contacto con el comercio electrónico, con la electronificación en particular, que creo que nos permite hacer una reflexión bastante más profunda. En primer lugar, si se dan cuenta, cualquier actividad económica y particularmente si las actividades tecnológicas suelen ser intensivas en capital, requieren disponer de un proyecto de financiación, es decir, requieren disponer de acceso al crédito, de fondos para llevar a cabo la actividad. Y para ello necesitamos un marco internacional que asegure un nivel de seguridad jurídica y de reconocimiento mutuo que permita que este entorno electrónico absolutamente global se corresponda con un mercado de la financiación que también responda a este concepto uniforme, globalizado y armonizado. El segundo punto de contacto interesante, o por lo menos que para mí me parece que está demostrando un nivel de normalización de lo electrónico, es que en estas normas de las que vamos a hablar a nivel internacional sobre garantías mobiliarias no hay ni una sola referencia expresa a los medios electrónicos ni al soporte digital. Y esto me parece que es un éxito, o sea, es un reflejo de normalización. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en el que en los ordenamientos jurídicos la pieza electrónica está ya establecida, está consolidada. Por tanto, no necesitamos continuamente en las nuevas normas hacer una referencia a y en cualquier otro medio, independientemente del soporte, escrito sea documento en papel o sea documento electrónico, sino que este tipo de normas, cuando se enganchan, se encajan en el ordenamiento jurídico completo, en el que ya hay un principio de equivalencia funcional reconocido, automáticamente el efecto de la equivalencia funcional permea el resto de las normas. Por tanto, creo que en el fondo lo que hace es reflejar una normalización de lo electrónico, al no tener que hacer referencias expresas a otros medios u otros soportes. Y tercero, sin duda lo más interesante, es que verán enseguida que la armonización en materia de garantías mobiliarias se tiene que hacer por dos vías. Una, las normas sustantivas en materia de garantías mobiliarias y otra, mucho más compleja, como verán, en materia registral. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, si no decir todos, el sistema de garantías mobiliarias tiene una pieza registral esencial. Esencial para la eficacia, para la oponibilidad y para la aplicación de las reglas de prioridad. Pues bien, lo interesante y la conexión perfecta con el tema de este congreso es que una de las maneras que alguno de los instrumentos internacionales ha encontrado para lograr la más perfecta armonización ha sido precisamente la tecnología digital. Ha sido la creación de un registro internacional único, centralizado, completo, perfecto y, naturalmente, absolutamente electrónico, que permite un grado de armonización no conseguido con tal nivel de eficacia con la simple armonización de las normas sustantivas.
Por tanto, de esta manera les quería explicar antes de comenzar el por qué la elección del tema y cómo este tema, que es propio de armonización de la CNUTMI, tiene, como ven, 3 puntos de contacto con la electronificación de las relaciones comerciales y financieras. Pues bien, 3 puntos fundamentales quería que dirigieran los minutos de los que dispongo con ustedes. En primer lugar, ¿por qué quiero insistir en la importancia de la armonización en materia de garantías? ¿Por qué las garantías mobiliarias tienen una importancia tan esencial en el sistema económico? En segundo lugar, y en este contexto, ¿cuál es el papel de la CNUTMI, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en este amplísimo proceso de armonización? Y en tercer lugar, ¿cómo se ha conseguido la armonización? 3 piezas muy importantes. 1, la creación de conceptos únicos, ya verán, muy interesantes, de base funcional. 2, la armonización de normas sustantivas, esto no nos extraña. Y 3, la creación de registros únicos de base electrónica. Y ahí está la conexión con el tema del Congreso. Cualquier sistema económico y en todas las sociedades modernas, las economías contemporáneas, son economías extraordinariamente dependientes del crédito. La actividad económica, la actividad empresarial depende del acceso al crédito. Y el acceso al crédito depende a su vez de un elemento que ha surgido esta mañana en más de una ocasión, que es el concepto de confianza. Es decir, que el acreedor tenga la confianza, tenga la expectativa de que una vez otorgada la financiación va a recuperarlo y además va a tener un retorno. Y que en caso de no poderlo recuperar, incumplimiento o insolvencia, va a tener medios para recuperarlo de una manera rápida, ágil y a coste razonable. Pues bien, para que esto ocurra, es decir, para que el sistema económico tenga un acceso al crédito en estas condiciones razonables, necesitamos fundamentalmente un sistema de garantías. Un sistema de garantías que lo que permitiría desde un punto de vista económico es reparar todos los fallos que el mercado de la financiación acusa. El mercado de la financiación es un mercado asimétrico, es un mercado con riesgo moral, es un mercado con adversión al riesgo y las garantías lo que vendrían a hacer es reparar estos fallos del mercado. Naturalmente, desde el punto de vista jurídico, lo que hacen las garantías es otorgar al acreedor un refuerzo de su posición para recuperar el crédito del que es titular. Pero desde el punto de vista económico, fundamentalmente es reparar los fallos del mercado. En un contexto internacional, a estos fallos naturales del mercado se le unen otra serie de costes. De tal modo que cuando valoramos la actividad económica en un contexto mundial, tenemos que encontrar un equilibrio bastante lógico, bastante habitual, entre costes y beneficios esperados. Pues bien, muchos de los costes asociados a cualquier actividad económica tienen que ver con la falta de confianza, tienen que ver con la divergencia entre jurisdicciones, tienen que ver con la falta de un sistema de garantía unificado. Entonces, lo que ha tratado de hacer la CNUTMI, pero no solo Naciones Unidas, como enseguida les mostraré, ha sido crear un terreno común en materia de garantías que automáticamente lo que van a hacer, como ven en esta imagen, es reducir los costes y, por tanto, hacer las expectativas de beneficio suficientemente elevadas para que compense llevar a cabo la transacción. El problema que plantea las garantías, y de ahí la necesidad de la armonización, es decir, la labor fundamental de la CNUTMI, es que en materia de garantías mobiliarias hay una extraordinaria divergencia entre ordenamientos jurídicos, entre tradiciones jurídicas. Esta falta de reconocimiento mutuo hace, como ya podrán imaginar, que transacciones entre los llamados países formalistas, países como los nuestros, países de tradición románica, países del llamado civil law, con empresas o financiadores en países del common law, se encuentran en muchas ocasiones con un elevadísimo grado de incertidumbre, que hace que sean transacciones muy costosas. ¿Por qué? Porque hemos llevado a cabo una evolución de nuestros sistemas jurídicos completamente divergente. Lo que trata de hacer Naciones Unidas es precisamente crear un punto de convergencia, una armonización a través de las 3 herramientas que enseguida paso a identificarles. Como les digo, Naciones Unidas ha hecho una labor extraordinaria en este campo, de hecho todavía sigue trabajando en ello, pero no es la única. Y de hecho quería mencionar aquí algo que ustedes conocen muy bien. Costa Rica tiene una ley relativamente reciente de garantías mobiliarias que está inspirada por la ley modelo de la OEA.
Por tanto, en este contexto, en este mapa de organizaciones que han trabajado o están trabajando en la armonización del sistema de garantías mobiliarias, están la OEA, está el Banco Europeo de Desarrollo, está la JADA en África, está UNIDROIT, está la Convención de la Haya del Derecho Internacional Privado y está también UNCITRAL en Naciones Unidas. Y además, si se dan cuenta y comparan esta línea temporal, lo más llamativo de todo es que si observan el comienzo de la línea de tiempo, estamos una vez pasada la década de los estudios y primeros proyectos, desde el año 94 hasta la actualidad, y todavía se está trabajando en ellos, de manera sistemática y sin discontinuidad, todas las agencias internacionales y regionales están trabajando de alguna manera en la armonización de los mecanismos de financiación con garantías mobiliarias. Es decir, que podemos considerar que una de las piezas esenciales para la recuperación de los sistemas económicos es precisamente la armonización de los sistemas de garantías mobiliarias. Es uno de los temas clave, ya lo verán después cuando hablemos en la conferencia del crowdfunding, uno de los temas clave para lograr un desarrollo económico estable, sostenible, razonable. Depende extraordinariamente del sistema de garantías mobiliarias. ¿Cómo se ha conseguido esta armonización? Tres piezas fundamentales que son las que quiero compartir con ustedes para dedicar un par de minutos que creo que dispongo a hablar del registro internacional. ¿Cuál es el primer problema en materia de garantías mobiliarias? ¿Qué es una garantía mobiliaria? Y aquí nos encontramos con dos posturas muy interesantes pero absolutamente contrapuestas. Para nuestra mentalidad, para nuestra tradición jurídica, una prenda o una hipoteca es una garantía mobiliaria y una reserva de dominio es un derecho de propiedad. Creo que lo compartirán conmigo, esta visión. La reserva de dominio sirve con función de garantía, pero es un derecho de propiedad que mantiene el vendedor hasta que el comprador termina de pagar el pago aplazado. Pues bien, en países del Common Law, y en particular el modelo clásico es el artículo 9 de la Uniform Commercial Code en Estados Unidos, la visión es la siguiente. ¿Qué es una garantía mobiliaria? Cualquier cosa que sirva para garantizar. Esto es lo que llamaríamos una postura funcionalista. Y esto es muy potente, porque a nivel internacional uno de los mayores problemas que ustedes inmediatamente comprenderán es cómo de difícil es crear conceptos que sean igualmente interpretados con la carga doctrinal, jurisprudencial, histórica que tiene cada ordenamiento jurídico, que sean igualmente interpretados en diferentes jurisdicciones. Por tanto, no es lo mismo el concepto de reserva de dominio en Costa Rica que lo es en Uruguay, el fideicomiso de garantía en Uruguay que lo es en Argentina o que lo es conforme al código rumano. No es lo mismo. Pues bien, ¿cuál es la potencia de los llamados conceptos funcionales? Que no tratan las cosas por su forma, sino que las tratan por su función. De tal modo que será tratado como garantía cualquier sistema, cualquier acuerdo, por ser correcta, cualquier acuerdo que sirva o que tenga la función de garantizar. Y de esta manera, con este concepto funcional, logramos un nivel de armonización que los conceptos formales no consiguen. Cualquier cosa que sirva de garantía, lo llame como lo llame la jurisdicción correspondiente, entra dentro de este paraguas de concepto funcional y le aplicamos las mismas normas sustantivas. Por tanto, primera pieza, como les digo, conceptos funcionales. Segunda pieza, normas sustantivas uniformes. Claro, si tenemos un concepto funcional único pero le aplicamos normas sustantivas divergentes, el nivel de armonización es limitadísimo, es absolutamente parcial. Por tanto, lo que trata de hacer la ley modelo en la que está trabajando Naciones Unidas, por mencionarles el caso que este congreso está referido de la CENUDMI, la ley modelo lo que trata precisamente es de crear un cuerpo de normas sustantivas aplicables a cualquier instrumento con función de garantía. Y ahora viene la tercera pieza. Las garantías tienen como derechos reales la particularidad de que si bien nacen de acuerdos, hablando de las garantías consensuales, naturalmente las hay no consensuales o creadas por ley, pero si hablamos de garantías consensuales, nacen del acuerdo entre las partes, pero tienen efectos frente a terceros. Por ejemplo, prioridad de un acreedor frente a otro
O, por ejemplo, en caso de insolvencia, posibilidad de ejecutar la garantía frente a otros acreedores concurrentes. Por tanto, tienen la peculiaridad de que tienen efectos frente a terceros. ¿Esto qué implica? Que necesitamos, a diferencia de otros derechos puramente obligacionales, un sistema de publicidad. Es decir, que los terceros conozcan de la existencia y a partir de ahí podamos, entre otras cosas, aplicar el orden de prelación o el orden de prioridad. Aquí viene la gran aportación de la tecnología, de la electrónica. La ley modelo no decide cuál va a ser el modelo de registro que deba aplicar cada una de las jurisdicciones, pero sí que deja entrever una clara preferencia hacia un modelo registral que ya ha demostrado un éxito arrollador en otro de los instrumentos internacionales de esas organizaciones que les mencionaba anteriormente, concretamente de UNIDROIT, que está ya en vigor y que es el Convenio de Ciudad del Cabo sobre Garantías Internacionales. En vigor desde el año 2006, con 70 países contratantes, Costa Rica es parte contratante, por ejemplo, del Convenio de Ciudad del Cabo, ha creado una cosa absolutamente, si me permiten, genial. ¿Por qué? Porque es, fíjense, un registro internacional único, absolutamente electrónico, cuya única función es dar noticia. Es lo que llaman el modelo Notice Filing, es decir, proporcionar información sobre la existencia de una garantía. ¿Y por qué les traigo esto a colación aquí? ¿Por qué? Porque se percibe que un aprovechamiento, una explotación de todas las ventajas que ofrece la tecnología digital, como son automatización plena, eliminación de errores, capacidad de acceso 24 horas, capacidad de acceso desde cualquier lugar del mundo, seguimiento, monitorización, duplicación, todo esto que ofrece la tecnología digital se está aplicando a un sistema que en países como los nuestros carecían de estas eficiencias. Sistemas registrales en países como los nuestros que son todavía sistemas registrales en los que hay una calificación registral. Es decir, sigue habiendo un registrador que asume una labor de revisión y verificación de la información. Naturalmente, esto es un modelo preventivo. Lo que hace es hacer un estudio ex ante, aportar seguridad jurídica ex ante, pero naturalmente con un compromiso de la rapidez, de la agilidad y del acceso automático e inmediato de las transacciones electrónicas. Este registro internacional, sin embargo, lo que hace es apostar, como les decía antes, por un modelo de notice filing, por un modelo de pura noticia, por un modelo en el que el registrador es pasivo. No es un registrador que califica ni que revisa la información. Más aún, es un registro que casi se parece más a una base de datos que a un sistema registral como el que estamos acostumbrados. Es realmente una base de datos en la que se va, como verán ahora mismo, volcando datos, volcando información que se coteja de manera automática para ofrecer no una verdad calificada por el registrador, sino una información que permite al tercero destinatario iniciar un proceso de búsqueda, de verificación de la información o no. Fíjense cómo funciona y con esto termino. Sencillamente es un registro electrónico, una plataforma electrónica en el que uno se da de alta, con firma electrónica, introduce los datos, pide consentimiento automático de las partes implicadas. Yo soy el acreedor, quiero dar de alta mi garantía, pido consentimiento del deudor automáticamente, compruebo que está debidamente incluida esta información y disponible para terceros, como llevando a cabo una búsqueda. No es nada más, esto es un registro electrónico. Y es un registro electrónico internacional que, como les digo, y no les he explicado al principio, pero funciona ahora mismo en 70 países, que ya son partes contratantes, en uno de los sectores de mayor envergadura y estrategia económica, como son el sector aeronáutico, el espacial y el ferroviario. Pues bien, la Ley Modelo de Naciones Unidas va en esta línea. No hace una clara, como les digo, una clara propuesta a los Estados de si deben o no implementar este tipo de registros electrónicos, pero claramente se inclina por un modelo que, como les decía, ya ha demostrado un éxito absoluto para la eliminación de todas las incertidumbres asociadas al sistema de garantías mobiliarias. Muchas gracias.